Buenas tardes, familia. Un saludo, abrazos para todos. Shabbat Shalom. Todavía seguimos en este precioso día de Shabbat. Por aquí les enviamos un saludo a los pastores González Castellanos y nuestro Shaliat Luis Boscán. Nos encontramos en esta oportunidad en el estudio de los Evangelios. Hoy vamos a estar estudiando la porción número 20, dando continuidad este estudio a nivel cronológico de la vida de Yeshua, de todo lo que hacía, los milagros, sanidades, hacia los lugares donde iba, que visitaba, impartiendo el reino. Así que vamos a invitarles a que también puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Por acá abajo les dejamos la cinta para que usted pueda ubicarnos y seguirnos en cada una de ellas, estar pendiente del contenido que subimos en Facebook, en Instagram, en Telegram y por nuestro canal de YouTube. Dicho esto, entonces vamos a invitarles a que usted pueda abrir su Biblia en este momento y compartir con nosotros el estudio número 20. Este estudio comprende, como cada semana, vamos a estar estudiando en el libro de Juan, de Marcos y de Mateo. En el libro de Juan vamos a estar estudiando el capítulo 6, desde el versículo 22 hasta el verso 71. Luego también vamos a estar estudiando el libro de Marcos, capítulo 6, desde el 56 hasta el capítulo 8-9. Y en Mateo vamos a estar ubicándonos en el capítulo 15, del verso 1 al verso 38. Como siempre mencionamos, este estudio es a nivel cronológico, por lo que vamos estudiando acontecimientos relatados en la escritura entre un libro y otro. Así que vamos entonces a dar inicio. Quiero recordar también que la semana anterior, parte de lo que estudiamos fue la alimentación de los 5,000 y cómo Yeshua también sanaba enfermos en Genesaret. Ocurrió este milagro de la alimentación de los 5,000, también hablamos cuando Yeshua caminó sobre el mar y finalizamos con el episodio que él sanaba o llegó a Genesaret y sanaba enfermos en ese lugar. Vamos entonces a seguir esta continuidad con Juan 6, del verso 22 al verso 24. Dice que al día siguiente la multitud que se había quedado al otro lado del mar vio que no había allí sino una sola barca y que Yeshua no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Dice también que otras barcas habían llegado de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor hubo dado gracias. Y cuando la gente vio que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Yeshua. Entonces vemos cómo la multitud seguía buscándole, la multitud seguía atrás de él, y viendo que no estaba allí, dice que ellos subieron entonces en las barcas para ir tras Yeshua, y dice que fueron hacia Capernaum. Luego dice que Yeshua continúa, luego de esto, vamos a ver en Marcos 6, cómo Yeshua continúa su ministerio y impartiendo sanidad a los enfermos. En Marcos 6, 56 dice la escritura: y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades, en alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y les rogaban que al menos pudiera tocar el borde de su manto, y cuantos lo tocaban eran sanados. Entonces acá vemos cómo Yeshua siguió en su ministerio, continuó estableciendo el reino donde él llegaba, y dice acá que a las ciudades, a las aldeas donde él llegaba, la gente ya conociendo la fama, conociendo lo que él hacía, escuchando los milagros y lo que Yeshua estaba haciendo, dice que todo el mundo sacaba a los enfermos a las plazas, y muchos de ellos rogaban solamente tocar el borde del manto. Recordemos que ya vimos también el episodio de la mujer del flujo de sangre, que con solo tocar el borde del manto del Mesías, esta mujer recibió
sanidad, recibió liberación también de aquella enfermedad que por muchos años la venía azotando, pero recordemos que el Mesías también le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Entonces, la multitud seguía en este alboroto, la multitud seguía detrás de él, los enfermos querían recibir esa impartición de parte del Mesías. Luego vamos a continuar con Juan, específicamente ahora desde los versos 25 al verso 71. Y uno de los episodios que nos habla acá en la escritura es que Yeshua, el pan de vida, nos habla relacionado a esto. Y dice que luego, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces la multitud le estaba buscando, ellos salieron, se montaron en esas barcas para buscar al Mesías y le encuentran entonces y le dice, ¿cuándo llegaste acá? Y dice que le respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque viste señales, sino porque comiste de los panes y os saciaste. Entonces, este episodio de Juan es sumamente importante que nosotros podamos entender el contexto y podamos entender lo que Yeshua quiere transmitir en este momento. En este caso, dice que parte de esa multitud que estuvieron allí cuando ocurrió esa alimentación de los 5,000, estaban desesperados por buscar al Mesías. Pero ahora acá él les dice algo muy interesante, y es que les dicen, me buscan no porque vieron las señales, no porque vieron lo que yo hice, sino porque comieron el pan y se saciaron. Entonces el Mesías les estaba diciendo acá, y como siempre vemos que ese carácter que él tenía, las cosas que él decía, cómo las decía, sin tapar absolutamente nada, él les está dejando ver entonces a estas personas que se estaban acercando a él en ese momento, al decirle, ustedes no me están buscando por los milagros que yo estoy haciendo, por las señales que ustedes están viendo, por lo que ocurrió con esa alimentación de los 5,000, que tuvo que haber sido algo muy impresionante. Ustedes me buscaron porque físicamente su cuerpo se sustentó de aquel pan que ustedes comieron. Entonces ahora querían estar de un lado a otro para más que alimentar su espíritu, alimentar su cuerpo con como lo que había ocurrido con esa alimentación de los 5,000. Entonces luego le dice en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Y esto es sumamente importante también, lo que el Mesías les está diciendo acá. Preocúpense, no por la comida que perece, no por el alimento físico, no por lo que alimenta su cuerpo, sino preocúpense por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es esta? El Hijo del Hombre, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló el Dios Padre. Y vamos a fundamentar esto con Isaías 55, versos 2 y 3, dice la Escritura, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro esfuerzo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed lo bueno y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vuestra alma vivirá, y yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. Entonces acá el Mesías les deja esta enseñanza, les deja esta lección también. No se preocupen, no se afanen, no vengan por mí simplemente por esa comida física, esa comida que perece en algún momento. Si me van a seguir, háganlo por el alimento espiritual. Y ya más adelante vamos a seguir profundizando sobre esto. Luego dice que ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Yeshua les responde y les dice, esta es la obra de Dios, que creas en el que me envió. Entonces, ellos aún en este punto, y lo que dice el verso 28, cuando dice qué debemos hacer entonces para realizar las obras, ellos no habían todavía entendido lo que el Mesías les estaba
enseñando. Entonces Él les dice, esta es la obra, que creas en el que me envió, que crean en las señales que están viendo, que crean en los milagros que yo estoy haciendo. Entonces va más allá, trasciende a lo que en su mente ustedes están pensando o cómo quieren entender las cosas. Esto va más allá, lo que yo estoy haciendo, lo que el Mesías estaba impartiendo, iba más allá de estas cosas. Y acá vemos entonces que Yeshua también lo que les dice es, yo soy la señal, yo soy el pan de vida, han visto mis señales, pero todavía no creen, han visto lo que yo estoy haciendo, pero todavía no creen, no entienden. Luego dice que entonces ellos le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y luego dice que Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da verdaderamente el pan del cielo. Entonces acá ellos comienzan a hablar ahora sobre el pan, el maná, que lo estudiamos en las parashot, y vemos entonces nuevamente que ellos seguían, su mentalidad seguía enfocada en el pan, que ciertamente perece. No estaban todavía ubicados en lo que el Mesías les estaba anunciando o la enseñanza que quería dejarles en ese momento. Bien, ellos están diciendo que recibieron una señal por testimonio de sus padres en el desierto al comer el maná. Pero Yeshua en el verso 31 y 32 le está diciendo, no fue Moisés quien les dio esa señal de ese pan, sino fue mi Padre que está en el cielo quien les dio ese verdadero pan del cielo, o quien les dio eso, y Él también envía el verdadero pan del cielo. Es decir, la señal vino del Padre, la del maná, y también viene hoy. ¿Quién es? El verso 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Es Él. Entonces ellos estaban diciendo, ok, no nos vamos a preocupar o no nos vamos a esforzar por la que no perece, pero entonces, ¿qué obras vamos a hacer? Danos una señal para creer, para que sí lo sigamos. Y les dicen, no, que hacen, no es necesario que yo les dé la señal, porque el Padre, así como les dio la señal para ustedes, así las está dando, y esta es la señal. Él mismo. Entonces, tenían que creer y reconocerlo para de esa forma también caminar. Así es, y en el verso 33 dice también entonces, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ellos continúan diciéndole, Señor, danos siempre este pan. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Entonces acá, como decíamos, Yeshua les estaba diciendo, les estaba enseñando, anunciando, yo soy la señal, yo soy el pan de vida, el que cree en mí no tendrá hambre, el que beba de mí no tendrá sed jamás, pero aún, y él les aclara nuevamente que ellos no creían, estaban viendo las señales, estaban viendo lo que estaba pasando, pero aún no creían en lo que estaba sucediendo. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Les enseña acá el Mesías, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, acá Yeshua les estaba enseñando esto. Él les dice acá también algo muy importante, y no se habla de una escogencia, de yo escoger, sino de aquellos
que creen, de aquellos que vean las señales, de aquellos escogidos también por el Padre eterno. Y luego de esto vemos entonces cómo comenzaron a murmurar los judíos estaban cerca de él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y comenzaron entonces a decir: no es este Yeshua o Jesús, dice alguna la versión Reina Valera, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, como dice ahora, he descendido del cielo. Entonces esta porción, este verso 42 nos hace recordar cuando estudiamos también que se preguntaban y se decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces, ¿qué sucede? Que sus ojos seguían puestos y ellos seguían identificándolo como Yeshua, como el hijo de José, como aquellos de padres cuyos nosotros conocemos, como dice, ha descendido del cielo. No habían entendido aún y no lo identificaban como el Mesías. Y dice que Yeshua le responde y les dijo: no murmuréis entre vosotros, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice esto nuevamente acá. Está escrito en los profetas y serán todos enseñados de Dios, y todo el que oyó de parte del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, dice la Escritura, que el que cree tiene vida eterna. Y les reafirma nuevamente: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Visualicen esto, entiendan esto, no en un contexto físico, sino en lo que él estaba transmitiendo. Yo soy el pan de vida, yo soy el alimento espiritual, que estoy aquí, que estoy haciendo las señales, que aún no lo creen, que aún no lo entienden, pero yo soy el pan de vida. Y dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, si alguno come de mí, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y acá entonces comienza a partir del verso 52, porque Yeshua les estaba diciendo: yo soy el pan, si alguno come de mí, vivirá para siempre. No es de la comida que perece, no es el pan que perece, el que coma de mí, este vivirá para siempre. Y comienza una discusión entre los judíos unos y otros, y se decían: ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? Así que Yeshua les dijo: de cierto os digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tenéis vida en vosotros. A partir de aquí se pone complicado. Bien, para ellos, porque lo estaban entendiendo de una forma física. O sea, yo soy el pan de vida y este no es el pan, lo que yo les di de comer. Unos fueron testigos de eso, estuvieron ahí, sino que el que come de mí, de este pan de vida, yo soy ese pan vivo. Bien, este entonces va a recibir vida. Entonces se pone complicado porque obviamente no podían comer de su carne. ¿Cómo podemos beber de su sangre? Si está prohibido en la Torá, carne con su sangre no comeréis, mucho menos la carne de una persona, mucho menos obviamente su sangre. Entonces entra en un tema complicado para ellos, viéndolo desde el punto de vista natural que están diciendo. Que es importante lo que vamos a mencionar en los siguientes versículos. Así es, y vamos a continuar para hacer mención de esto. Dice: el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nuevamente les dice: el que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo, el que me mastica también vivirá de mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Entonces, hacemos mención acá porque muchos utilizan esto y lo han entendido y lo han encerrado en la idea de la cena del Señor, de participar del pan, de participar del vino y que esta es la cena, y lo han encerrado allí. Pero Yeshua estaba transmitiendo un mensaje mucho más profundo que esto e iba más allá. Y quiero mencionar en relación al vino en Jeremías 31:31, porque esto nos habla de la renovación del pacto. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y menciono nuevamente relación al pan en Isaías 53:4-5. El mismo cargó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, nosotros le consideramos por herido, por azotado, humillado, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas fuimos curados. Entonces, acá él está hablando acerca de su cuerpo que representa aquel precio que él tuvo que pagar, pero les habla también en relación a de su sangre sobre esa renovación del pacto. Entonces ellos seguían encerrados en la idea cómo vamos a comer de su carne, cómo vamos a beber de su sangre, pero él les estaba hablando de aquel sacrificio que él iba a hacer y que esa sangre representaba también esa renovación del pacto. Sí, porque como acabamos de mencionar, aquí en este punto se ha enseñado la manera de que obviamente no vamos a comer su carne, no vamos a comer de su sangre, no, eso es la cena del Señor. Entonces vamos a la cena del Señor y cuando Él dice aquí comer su carne, comemos el pan y ahí quedó. Es decir, esa es como la conclusión de lo que Él está diciendo, porque como entendemos, como hemos hablado, luego Él dice, esta es mi carne que por vosotros es partido, este pan es partido en representación de tu carne, y luego esta es mi sangre en relación al pacto, lo acabamos de leer. Pero se queda ahí en la cena del Señor, entonces de una forma como un rito, hagamos la cena del Señor porque ese es el cuerpo del Señor y ya con él recibimos vida. Pero el contexto que él viene diciendo es esa vida, es el que cree en él, que él es el pan de vida. Entonces, los católicos establecieron, o el catolicismo estableció el comer el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Y se quedó ahí, ¿bien? Pero esa profundidad la acabamos de leer. Él es esa carne, Él es ese pan que fue partido, Él como Isaías 53. En Él se renueva el pacto, como el Señor lo establece en Jeremías 31. Pero aquí Él está diciendo es comer de su carne, no es comer el pan, es comer de su enseñanza, comer de la persona que está frente a ustedes, que es vida, que es el pan de vida. Bien, entonces al hablar esas palabras, él les está dando alimento, les está dando de esa vida para que la mastiquen, para que se haga parte de ellos. Hay una relación en que, o mejor dicho, algunos se han interpretado que lo que nosotros comemos se hace parte de nosotros y viene a formar ahora parte de nosotros. Entonces, al recibirle el alimento del Mesías, su palabra, se hace parte de nosotros y recibimos vida. Él dice que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces, eso es una comida. Bien, él dijo, honra a tu padre y a tu madre, o hizo énfasis nuevamente en estas palabras. Eso para nosotros es alimento, es vida. Él dijo, no crean en estos hipócritas que en esto, en lo que él nos enseña, eso es, entonces es vida, es alimento para nosotros. Ese es el alimento que él está hablando porque viene de él, viene de Yeshua. Entonces ahí es donde está el énfasis que él está hablando en este contexto, más no nosotros llevarlo a la Santa Cena, que le pusieron así, a la Santa Cena y comemos pan y bebemos vino y ya, listo, tenemos palabras de vida eterna. No es así. Y me llama mucho la atención porque aquí el Mesías les dice no solamente el que come de este pan, sino ahora él les hace este énfasis, el que mastica este pan, es decir, el que lo rumea. No se queden solamente con lo superficial, no se queden solamente con ello, vean lo que yo estoy haciendo, rumeen aquello, mastiquen aquello, lo que yo les estoy impartiendo, lo que yo les estoy enseñando.
Y para ir finalizando con esta porción de Juan, luego dice, a partir del verso 60, que al oírlo muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Yeshua, sabiendo en sí mismo que sus discípulos estaban murmurando sobre esto, les dijo, esto os escandaliza. Y aquí queremos también hacer una aclaratoria. Recordemos que, porque muchos pueden entender sus discípulos como parte de los 12. No, recordemos que Yeshua tenía varios que lo seguían, tenía muchos discípulos que a 12 escogió como Shaliach, como aquellos enviados, pero aquí nos está hablando que parte de aquellos discípulos que lo seguían comenzaron también a escandalizarse por esta palabra. Y dice que él les dijo, pues que si vieras al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero, entonces si ustedes se están escandalizando por esto, ¿qué entonces si vienen al Hijo del Hombre ascendiendo donde estaba primero? Y dice que el Espíritu les comienza a enseñar nuevamente, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No entiendan entonces esto en el contexto en el que ustedes tienen allí en su mente. Yo soy espíritu, yo soy vida, el que se alimenta de mí, el que come de mí, el que mastica de mí, aquel entonces es el que posee también vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Dice, hay algunos que no creen. Yeshua les confronta, les dice esto, lo que ellos estaban pensando, lo que ellos tenían en su cabeza, no creer en lo que se les estaba enseñando en ese momento. Y él luego les dice, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no me ha sido dado del Padre. Por estos muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él, retrocedieron. No creyeron aquellas palabras, no creyeron aquellas señales, no creyeron en la enseñanza que el Mesías les estaba dando en ese momento y se volvieron a lo anterior. Y Yeshua le dijo entonces, ahí sí les dijo a los 12, a los Shaliach, a los enviados, ¿queréis acaso iros también vosotros? Antes de avanzar, quisiera comentar que él dice, ¿por qué se escandalizan acerca de esto? Es decir, no lo entienden, no lo pueden asimilar. Entonces, ¿cómo van a asimilar si ven al Hijo del Hombre a donde estaba primero? Si ven la dimensión de lo eterno abierta para ellos contemplar aquello, no iban a poder entenderlo. El Espíritu es el que da vida a la carne para nada aproveche. Entonces, también quiero comentar, y era lo que quería decir, este versículo lo usan fuera de contexto algunas ocasiones para decir no coman carne, no necesitan comer carne porque la carne para nada aprovecha. Pero entendemos que viene hablando de su cuerpo, viene hablando de la enseñanza o el contexto acerca de su cuerpo. No es que me van a comer a mí, es donde nada les va a aprovechar. Y si algunos hoy lo vieran, hubiesen querido comérselo para recibir lo que hay en él. Pero una carne para nada aprovecha, son las palabras. Es el espíritu que del Padre les hablo a través de mis palabras. Bien, pero hay algunos de ustedes que no creen, es decir, ¿y qué es lo que está diciendo acá? Que no están recibiendo vida, que no están recibiendo espíritu, estas palabras del Eterno. Por eso les he dicho que hay algunos que no van a venir a mí si no les he dado del Padre. Hay una simiente que no va a alcanzar salvación y Yeshua lo está diciendo aquí. Por eso no van a venir a mí porque no les ha dado del Padre. Entonces aquellos que escuchan, que creen en el Padre y reciben su espíritu, estos reciben vida. Las que reciben palabra de Yeshua reciben vida. Y nuevamente saquemos el contexto evangélico de que todo es vida eterna una sola vez y ya, eso es una sola vida eterna lo que reciben. No, es que las palabras de él, la suma de todas estas, se hace vida eterna en nosotros, pero sus palabras son vida para nosotros. Y una de esas también puede ser, apártate del mal, el sabio se aparta del mal, mas los necios llevan el daño. En esos algunas ocasiones mueren porque son necios, porque no reciben la corrección. Pero los sabios sí la reciben, los que escuchan su palabra, y estos reciben vida. En esa oportunidad y muchos otros casos más que lo encontramos dentro de su palabra. Así es, entonces esto también nos deja a nosotros y nos recuerda que no solamente
el decir una oración, una proclama, una repetición, que recibo vida eterna, ya yo soy salvo. No, Yeshua aquí les estaba dando de su impartición, de su enseñanza, y les estaban diciendo, coman de mí, es decir, aprendan también de mí, rumeen y mastiquen de mi palabra, porque esto también es enseñanza, esto también es instrucción, y esto es lo que va a darles a ustedes también esa vida eterna. Y luego, estos últimos versículos dice lo siguiente: le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Simón estaba claro, Simón sí había entendido, y les dijo, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo, el Kadosh, el ungido de Dios. Y Yeshua les respondió, no os escogí yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo, o es del adversario. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, porque este habría de entregar. Este no había creído. Ellos recibieron y les dice, obviamente, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabra de vida eterna. Lo que les venía hablando, ellos las recibían porque recibían espíritus, estaban abiertos al eterno Dios para recibir, y recibían espíritu. Por eso ellos dicen, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces no es el que habla más bonito, el que es más elocuente, el que estudió 3 doctorados en teología, ese sí tiene palabras de vida eterna. No, es el que puede haber aprendido hoy, nacido ayer, conocido al eterno ayer, pero hoy, así como la mujer samaritana fue al pueblo y dice, miren, es este el ungido del eterno, ese puede tener esas palabras de vida eterna porque son espíritu. Es aquel que se entrega por completo verdaderamente al eterno Dios para ser usado por él en cualquier momento, y que el espíritu del eterno pueda hablar a través de él, y no los que estudian más, los que saben más, el que fue más intelectual, más el que tenía mejores notas en su universidad, qué sé yo, es el que se deja usar por el eterno. Bien, avanzamos, y entonces se acercaron unos fariseos a Yeshua, escribas también de Jerusalén, y diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y en Mateo 15, del 1 al 20, y en Lucas 6, en Marcos 6 vamos a encontrar, perdón, en Marcos 7, que es en esta porción, vamos a encontrar este mismo episodio acerca de el lavarse las manos para comer pan. Así como también encontramos acá el confrontamiento de Yeshua con la tradición de los ancianos que habían puesto por encima de la Torá. Entonces no es que Yeshua estaba en contra de los fariseos por ser fariseos, no, o de los escribas por ser escribas, no es eso, es que ellos estaban dándole más importancia a la tradición de los ancianos que a la Torá. Habían casos en el cual cuando la tradición y la Torá chocaban, se colocaba por encima la tradición de los ancianos en la práctica, que es lo que el Eterno había hablado en la Torá. Y en vista de esto, en aquel tiempo, en los tiempos del Mesías, se recopiló enseñanzas de sabios hasta ese tiempo y los primeros siglos, que luego y hasta hoy mucho del judaísmo basa sus enseñanzas en lo que se enseñó en aquel tiempo. ¿Bien? ¿A qué me refiero? No es que en el año 1500 aparecieron varios sabios y hoy el judaísmo tiene fundamento en las enseñanzas de los sabios del año 1500, no, sino más que todo en relación a estos sabios que estaban en el tiempo de Yeshua, entre esos unos Hillel, entre uno de esos Shammai, y se ponen por encima y se reconocen, y ok, sí, fueron sabios, pero no necesariamente ellos están enseñando correctamente Torah, porque estos fariseos, estos escribas que en aquel tiempo enseñaban, Yeshua los confrontó por seguir tradición de los ancianos. Bien, entonces ellos le preguntan, les dicen cuál es esa tradición. Él responde y les dijo, ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Bien, y Yeshua les dice porque dijo, honra al padre y a la madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Él está citando Torá. Pero vosotros decís, cualquiera que diga al padre o madre es corbán, es decir, es ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Es decir, lo que yo tengo para ayudarte es una ofrenda, puede mejor darse en ofrenda al Eterno, y de esa forma ya es de mayor honra presentar la ofrenda al Eterno, allá en el templo, allá en el altar, que dárselo a los padres para que puedan mantenerse. Y de esa forma entonces le enseñaron que no pecaban, que estaba bien. Y hacer esto estaba bien y no quebrantaban la Torá. Pero Yeshua les dice, esto no es así. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo que por los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo van a honrar al Padre, dejar morir al Eterno y dejar morir a sus padres? Bien, y luego dice, y en vano me adoran enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Y llamando a la muchedumbre, estando allí, luego de confrontarlos con estas palabras, ni siquiera les explicó a ellos, sino que le explica a la multitud. Le amando a la muchedumbre, le dijo, oye, entendé, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre en relación a lavarse las manos. Y también esto es usado, estos pasajes en Mateo 15 y Marcos 7, para decir que todas las comidas son limpias y que el cerdo también es limpio. Usan este contexto, pero aquí está hablando es de comer pan con manos sucias. No tiene que ver con cerdo. Por eso les dice, llamando a la muchedumbre, no es el lavarse las manos, el no lavarse las manos lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Hay otras creencias en relación a esto. Se comentaba que un espíritu entraba por no lavarse las manos, venía a la casa, varias cosas. Entonces acercándoselo, por eso Yeshua dice en Marcos, lavamiento de vasos, de ollas, de platos, esto no contamina al hombre, porque habían creencias relacionadas a eso. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra? Le dijeron los discípulos. Él les respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. E incluso esto está relacionado a lo que veníamos hablando en Juan, que viene a él, ese es enviado del Padre, mas no todos van a ser. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, un guía guía otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tomando la palabra, le dijo, acláranos esta parábola. Y él le respondió, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? Porque no entendieron. Bien, no entendieron. Y puede que en muchas ocasiones no entendamos, pero él siempre nos va a enseñar y dijo que nos iba a dejar al Espíritu de verdad para llevarnos a toda verdad, para hacernos entender. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y esas contaminan al hombre. Vienen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos falsos, testimonios, difamaciones. Todas estas cosas contaminan, son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos no lavadas no contamina al hombre. Y lo vemos en el mismo episodio en el libro de Marcos que nos menciona, es acerca de esto. Bien, me voy a adelantar un poquito ya que es lo mismo para no leerlo nuevamente. Bien, donde dice desde el verso 17, y cuando entró en casa, apartándose de la multitud, ya no estaba con la multitud, porque les dijo, a ellos se les enseñará en parábolas, pero a ustedes les he dado a conocer o se les ha dado a conocer, y con esto agrego los misterios del Padre, bien, es decir, la interpretación, la enseñanza correcta. Y apartándose de la multitud, entonces los discípulos ahí le preguntan y él le responde a similar a como acabamos de leer. ¿No comprendéis que lo que no entendéis vosotros estáis sin entendimiento? Y entonces les enseña. No es lo que sale del hombre, no es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen todos estos pensamientos, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. En este episodio
nos está enseñando acerca de esa tradición, no de no comer cerdo, no de comer la carne, no de otros alimentos, sino de la imposición que habían establecido para no solo en relación a lavarse las manos antes de comer y si no iban a ser rechazados, sino también ese mandamiento de que lo que tienen para honrar al Padre, si dicen es para el Eterno, en el altar es mejor, entonces lo pueden hacer y no pecan. Y no pecan. Y Yeshua les dice, hipócritas. Hay cosas hasta hoy en día que hemos recibido para, como tradición de hombres, bien, y que no están alineadas al eterno Dios. Entre eso, no voy a mencionar muchas, pero entre esos también en distintas denominaciones les imponen a la mujer usar faldas, sentarse en algunos lados porque no pueden mezclarse. Esto es tradición de hombre, esto es tradición, no es alineado a la Torah. Y hay muchas cosas más que tenemos que revisar, porque si el Padre no lo dice expresamente en su Torah, algo que hoy hemos recibido y nos han impuesto, eso muy posiblemente sea tradición de hombre. Vamos con el Shalía Luis Boscan ahora para continuar. Luego nos dice en Mateo 15:21 que partiendo de allí, Yeshua se fue a la región de Tiro y de Sidón y levantándose allí se fue a esta región. ¿Dónde vamos a encontrar la mujer? La fe de la mujer cananea ahora con el Shalía Luis Boscan. Bien, continuamos con nuestra enseñanza, específicamente en Mateo capítulo 15, del 22 al 28, cuando nos habla de la fe de una mujer cananea o sirofenicia. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo, ten compasión de mí, Señor, hijo de David, mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaba diciendo, despídela, que grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no fui sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí el Señor está aclarando específicamente que esta mujer no pertenecía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que está aclarando primeramente que era una mujer gentil. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Que él fue enviado específicamente a recuperar el remanente, las ovejas perdidas. Pero, sin embargo, vemos que aquí sucede algo que permite que la mujer pueda acceder específicamente a ese milagro. No estábamos hablando de cualquier cosa. La mujer no tenía una pequeña necesidad. Estamos observando que la hija está endemoniada, era una necesidad. Sin embargo, el Yeshua no la está despreciando, simplemente está aclarando a quién iba él enviado. Hay una diferencia. Él está aclarando que él es enviado a las ovejas perdidas. Entonces, algunos los he escuchado decir, unos ministros los he escuchado decir que en ese momento él simplemente estaba probando la fe de ella. No necesariamente. Él tenía la declaración que él dice, no la dice por decirla. Realmente él había sido enviado a las ovejas perdidas. Pero en ese momento específico, también había como una doble situación aquí. En ese momento específico, también ella tenía la posibilidad de acceder al milagro de la liberación si ella en ese momento insistía. Eso es otra situación, otra posibilidad que también se da. Entonces, dice, pero ella acercándose se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Fíjate que a pesar de que el Señor le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas, ella insiste en ese momento. Entonces, también hay una situación aquí donde ella tenía que poner en práctica la emuná. Y respondiendo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, en ese momento la mujer se despojó, tal vez muchos de esos sirofenicios, muchas de esas personas extranjeras, no sé cómo se sentían de repente cuando escuchaban este tipo de palabras, pero esa mujer en ese momento se despojó de cualquier situación interna y ella dijo, voy por el milagro de mi hija. Y así como la mujer
del flujo de sangre tocó el borde del manto de Yeshua, esta mujer también puso en práctica la emuná y tocó el borde del manto, y por esa razón la ley espiritual, el milagro divino, surgió, se activó en él. Entonces Yeshua respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu emuná, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Desde aquella hora se activó el milagro de parte de Elohim, porque la mujer aplicó la emuná. Entonces hay una barrera, un bareque, hay una barrera que ella pudo traspasar por causa de la emuná. Y creo que es muy importante. La escritura dice: sin fe es imposible, sin emuná es imposible agradar a Elohim. Que el que se acerca debe creer que le hay y que él es galardonador de quienes le buscan. Sin fe es imposible. Y fíjate que sin fe es imposible. ¿Por qué razón? Porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, por el dabar del Eterno, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces hay una barrera que ella traspasó en ese momento específico, siendo gentil, por causa de su emuná. Entonces, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin emuná está muerta. Ella necesitaba no solamente tener la fe pistis, la que llaman fe pistis griega, no es la verdadera fe, porque esa fe no tiene una obra, es decir, no tiene una obediencia que la respalde. Pero esta emuná que tuvo esta mujer tuvo que desarrollarse, porque tuvo que pasar por ciertas cosas, por ciertas barreras que el Señor le puso en ese momento, y verdaderamente su fe llegó al nivel donde pudo acceder a activar el milagro, activar lo que Yeshua tenía. La mujer samaritana, en ese momento, que sí era parte de las ovejas perdidas, tuvo la emuná de tomar el borde de su manto, pero la mujer sirofenicia, siendo gentil, tuvo que pasar una barrera mayor. La mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre, perdón, la mujer del flujo de sangre, nada más y nada menos que tuvo que pasar por la barrera de gente que en ese momento estaba para agarrarse del borde del manto. Pero esta mujer sirofenicia tuvo que pasar otra barrera más, que no solamente tenía que ver con la muchedumbre de gente que en ese momento estaba, sino que tuvo que pasar la barrera que le puso el mismo Señor. No he sido sino enviado, le aclaró, no he sido sino enviado a las ovejas perdidas, siendo gentil, de la casa de Israel. Bien. Marcos capítulo 7 nos vuelve a decir lo mismo, del 24 al 30, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Al momento, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, luego que se acercó a él, fue y se postró a sus pies. Es la misma porción, el mismo pasaje, y dice que la mujer era griega y nacionalidad sirofenicia, que ella dice que es cananea, pero estamos hablando de la misma persona, y rogaba que echara fuera el demonio de su hijita, pero le decía: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella le respondió: Señor, también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y le dijo: por esta respuesta, anda, el demonio ha salido de tu hija. Y al llegar a su casa, halló que la niña estaba acostada en cama y salido ya el demonio. Hay una enseñanza poderosísima aquí que a todos nos tiene que llevar a la reflexión. Yo creo que la emuná, cuando hay una verdadera emuná, definitivamente tú y yo vamos a conquistar el milagro. Esta mujer siendo gentil, esta mujer estando apartada en ese momento específico, pudo accesar a la voluntad, pudo accesar a la promesa del Padre Eterno. ¿Cuánto más nosotros, estando en Él, podemos accesar a todas las promesas si nosotros caminamos en obediencia, caminamos en emuná? Entonces, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice el libro de Hebreos, no agradará mi alma. Si nosotros retrocedemos, no caminamos como el Padre Eterno lo desea. Caminar en emuná es caminar en obediencia y no apartarse de la palabra. La Escritura dice claramente que el que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la Torá, sobre la palabra. El que edifica su casa sobre la roca es el que permanece en la palabra. El que permanece
en fe, pero en obediencia a la palabra. Ese, aunque vengan ríos, aunque vengan y den con ímpetu contra la casa, dice que no caerá por cuanto está fundada, está enraizada sobre la palabra, sobre la roca. Bien, Yeshua sanando a muchos, Mateo capítulo 15, del 29 al 31, dice que pasando allí, Yeshua llegó junto al mar de Galilea, en Cafarnaúm, ¿verdad? Y subiendo al monte se sentó allí, y se acercaron a él grandes multitudes que traían consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros, y los pusieron a los pies y los sanó. Vemos la misericordia de Elohim manifestada en ese momento, sanando multitudes. Y la muchedumbre se asombró, y la muchedumbre se asombró al ver a los mudos hablando, a los lisiados sanos, a los cojos andando y a los ciegos viendo, y glorificaban, dice la escritura, al Elohim de Israel. Tremendo, ¿verdad? Entonces la muchedumbre se asombró. ¿Por qué? Porque habían sanidades, habían milagros, habían prodigios en ese momento de parte de Yeshua. En Marcos capítulo 7, el 31 al 37, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea a través de las regiones de Decápolis. Y le traen un sordo y un tartamudo y ruega que le pongan la mano. Tomándolo a solas aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dice, Éfata, es decir, ábrete. Y se le abrieron los oídos y se soltó la atadura de la lengua y hablaba normalmente. Fíjate que metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. El Señor no se movía de la misma manera, porque en unos les decía, ve y lávate al Siloé. A otros le ponía la mano en la cabeza. A otros, o sea, nunca se movía de la misma manera. El Señor cuando efectuaba o realizaba los milagros de sanidad. Eso nos dice a nosotros que, así como él le dijo a Nicodemo, el que anda por el Espíritu, ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va, así es todo aquel. Entonces, cuando andamos bajo la guianza del Espíritu, mucha gente no nos va a comprender, mucha gente no nos va a seguir el paso, pero todo aquel que es movido por el Espíritu tiene un seguro. Está asegurado que verá la victoria de parte de Dios. Porque el que es guiado por el Espíritu, verdaderamente por el Ruach, aunque los hombres no lo entiendan, habrá en ese momento un respaldo y una efectividad. En ese momento le tocó, no significa que siempre le iba a tocar al enfermo con el dedo con saliva. No siempre iba a decir Éfata. En otro momento, la escritura menciona otra forma de él de sanar. A otro le pregunta qué quieres que te haga, que reciba la vista. A otro le puso manos. A otro, en vez de tocarle con la saliva la lengua, más bien le hizo barro, hizo lodo y se lo untó en los ojos y era el ciego. A otro simplemente le dio una orden. Pero en todos los casos, sea que le diese una orden, sea que pusiese saliva, sea que le untase los ojos con lodo, lo importante es que la obediencia al Eterno, la obediencia a la palabra, la obediencia a Él, permite que la dimensión de lo eterno, que la dimensión de la sobrenaturalidad divina, la dimensión del reino, pueda provocar verdaderamente que haya manifestación de milagros. O sea, la dimensión del reino de Dios opera en la medida en que somos obedientes al Eterno, al Ruach. Si no somos obedientes al Ruach totalmente, entonces no vamos a caminar en la dimensión de la sobrenaturalidad divina. Y le ordenó que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más les ordenaba, ellos más los proclamaban. Y se maravillaban en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Pero antes de eso, ¿qué sucedía? Él estaba en la noche, en las vigilias de la noche, orando en intimidad con el Padre Eterno. Mateo capítulo 15, del 32 al 38, dice, llamando entonces Yeshua a sus talmidim, dijo, siento compasión por la muchedumbre, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero enviarlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Y le dice a los talmidim, ¿de dónde hemos de conseguir aquí en un poblado tantos panes para saciar esta muchedumbre?
Yeshua le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la muchedumbre que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió e iba dando a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comiendo todos se saciaron y de los sobrantes de los trozos recogieron 7 canastas llenas. Aquí estamos viendo un milagro de multiplicación realizado por el Señor, la dimensión del reino manifestada. Fíjate, de unos pocos panes y unos pocos pececillos, el Señor proclamó la palabra. Entonces, fíjate que vemos en el pasaje anterior que él realizaba milagros movido por el Rúa. A ver, no había un guión. Y en este caso, no había un guión humano, pero había un guión del diseño divino de parte de Dios. Y en este caso específico, la misericordia de Dios. Vemos el régimen del Padre manifestado. Creo que cuando hay misericordia, cuando hay un corazón lleno del amor de Dios, el corazón lleno del amor de Dios, el corazón lleno del régimen, de la misericordia divina, cuando las entrañas se mueven, hay una manifestación de la multiplicación de parte de Dios. Fíjate, lo vemos aquí manifestado. Si no hay un corazón que esté lleno de la misericordia de Adonai, es difícil que se dé este tipo de milagros. Donde todo un pueblo se beneficie de un milagro como este, de un milagro de multiplicación. Y lo dice también Marcos capítulo 8 del 1 al 9. Dice que tengo compasión de la multitud. Hay algo con el régimen divino que permite que los milagros de Dios se desaten poderosamente. Hay una dimensión de la manifestación de gloria. Hay una dimensión de la manifestación de milagros que tiene que ver cuando uno siente misericordia y compasión. Entonces, este es un tiempo donde tenemos que verdaderamente sentir compasión, permitir que la compasión del Eterno obre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando no permitimos que la misericordia de Adonai obre en nuestras vidas, lo que va a pasar es que nos vamos secando. La manifestación de la misericordia, cuando nuestras entrañas se mueven, es lo que permite verdaderamente que ocurran los milagros del cielo, los milagros de parte de los hijos. Si no hay misericordia de Dios, estamos hablando de corazones endurecidos, de gente que se seca, de gente que no puede ver verdaderamente lo que el Padre Eterno quiere hacer. Entonces, lo que yo quiero decirte es que viene un tiempo de gran avivamiento que ha sido profetizado sobre la tierra. Viene un tiempo de una manifestación de milagros, de una manifestación de prodigios, de una manifestación de señales de parte de Dios. Ha sido profetizado sobre la tierra una gran manifestación de milagros, de prodigios y de señales. Pero la pregunta es, ¿cuántos hoy en día verdaderamente tenemos un corazón que sienta compasión? Los que sienten compasión, los que verdaderamente se le muevan las entrañas como se le movieron a Yeshua, es los que van a experimentar el gran avivamiento que Dios ha profetizado que viene en los próximos días. No los que sientan pasión por otras cosas, sino los que sus entrañas se le muevan verdaderamente en este tiempo. Verán los milagros más grandes que jamás se han visto. Los milagros más poderosos, los milagros más tremendos están reservados para gente que camine en intimidad con Adonai. Que sus entrañas se le muevan verdaderamente. Que sus entrañas se le conduelan. Que haya una sensibilidad interior. Dios va a buscar ese corazón en este tiempo. Que haya sensibilidad hacia la necesidad del pueblo. No gente egoísta, no gente ensimismada, no gente que está encaminada por sus propios intereses, por sus propias pasiones, sino gente que sienta en la necesidad, que sienta en su corazón la necesidad de la gente. Esos son los verdaderos ministros de Dios que Dios va a levantar en los últimos días. Esos son los verdaderos hombres y mujeres de Dios que Dios está llamando en este tiempo. Demasiada gente trabajando por sus propios intereses. Demasiada gente que es indiferente a la necesidad de Dios.
Por esa razón viene la infertilidad. Por esa razón es que viene la sequía sobre los ministerios. Si usted me pregunta por qué viene la sequía sobre los ministerios, es porque no hay compasión, porque no se mueven las entrañas por donde está la necesidad. Todo se hace por una remuneración, por una contraprestación, pero no hay un desinterés hacia la gente. En los días que vienen, y termino con esto, la gente que tenga un verdadero corazón y se le muevan sus entrañas, es donde Dios va a derramar ese último gran avivamiento que está profetizado. Voy a estar orando, Padre, en el nombre de Yeshua. Oro por cada vida que está escuchando este mensaje. Y proclamo en el nombre poderoso de Yeshua un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración, un tiempo, yo proclamo en el nombre de Yeshua que este es un tiempo de sanidades, de prodigios, de señales, donde es revelada la misericordia del Eterno a una mayor profundidad. Donde antes había sequía, donde antes había aridez, yo proclamo que este es un tiempo donde nuestros corazones serán delante del Eterno. Nuestros corazones serán compungidos por el amor de Dios, para que veamos dónde está la necesidad, dónde está la aflicción y dónde está el dolor. Yo proclamo un tiempo de sanidad, un tiempo de liberación, en el nombre que sobre todo nombre, que es el nombre de Yeshua. Así lo proclamo en este tiempo. Se rompe todo yugo, se quiebra toda cadena, se rompe todo cerrojo de iniquidad, en el nombre de Yeshua, por el poder de la palabra. Ahora los dejo con los pastores González, que van a estar realizando el cierre de las Haftalah. Muchas gracias, Shalia Luis, por esas palabras, por esa enseñanza, por esa instrucción. Y para ustedes, entonces, de esta forma concluimos la porción del pacto renovado de los evangelios a nivel cronológico de esta semana. En este día especial, damos gracias al Padre Eterno por este día en el cual nos introduce, nos regala, y nosotros descansamos en él, cesamos de nuestros quehaceres, de nuestras preocupaciones, para dedicarnos completamente a él, para recordarlo también y guardar este día, cuidarlo, protegerlo, tal cual como el Eterno nos lo entre. Bien, con ustedes, familia, entonces vamos a estar proclamando las palabras para esta conclusión, para este cierre de este día tan especial. Así es, si usted que tiene allí su vela, vamos a encender esa luz y proclamamos en el nombre de Yeshua: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fuego y de las lumbreras. Nos levantamos y resplandecemos porque Yeshua es nuestra luz y su gloria nos ha sido dada. Aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros amanecerá el Eterno y siempre será vista su gloria. Gracias, Padre, porque esa luz que resplandece es mayor que la del día de ayer. También damos gracias al Padre Eterno y lo bendecimos, Él como el creador del fruto de la vida. Gracias te damos, Dios eterno, porque renovaste el pacto, Señor, con nosotros, tu pueblo, con tu casa, reconociendo, Señor, de que estábamos perdidos antes en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través de la sangre de Yeshua nos diste vida, nos permitiste ser parte de tus promesas, de tus pactos sobre nosotros, abriendo el lugar santísimo, abriendo tu presencia para que podamos entrar libremente, permanecer en ti, permanecer en él, ser uno contigo. Gracias porque nos diste identidad de pueblos, identidad de hijos. Somos ese pueblo escogido para también salir, como Moisés nos lo enseñó, salir y entrar de tu presencia, en tu presencia, y ser esa luz para las naciones. Damos gracias también, Padre eterno, porque hace salir el pan de la tierra, y a través de esa promesa, de esa fidelidad que permaneció con nuestro pueblo durante 40 años, alimentándolos, también hiciste que descendiera el pan vivo del cielo para darnos vida, para alimentarnos, no solo a través de esa promesa de alimento físico, sino también
de ese alimento espiritual, que al partir ese pan, no solo participamos de su muerte, sino también de su resurrección, y nos hizo sentar con él en lugares celestiales. Gracias, Yeshua, porque a través de tu cuerpo recibimos vida, vida en abundancia, vida eterna, pero también esa salud, esa promesa de sanidad en nuestros cuerpos. Gracias, Padre, porque también a través de Yeshua y de sus palabras, nos diste esa promesa del Espíritu de verdad, de tu Rúa. Por eso, Padre eterno, damos gracias porque eres el creador de las especies aromáticas. Sin esa figura creemos en que también nosotros somos perfumados con tu Rúa, con tu Espíritu, cada semana, para ya no oler como olíamos en el mundo, para ya no tener la esencia del mundo, sino tu esencia, tu perfume, tus unciones, tus dones sobre nuestra vida para ser semana a semana, ser entrenados cada día más y ser conducidos a la verdad. Gracias te damos, Dios. Así es, familia hermosa. Con esto entonces finalizamos esta enseñanza y queremos recordarle nuestra programación semanal. Todos los sábados, 9 de la mañana, hora Ecuador, tenemos el estudio de las Parashot. También los días sábados y domingo por nuestra página de Facebook a las 3 de la tarde, hora Ecuador, tenemos el tiempo de Proclamemos Juntos, y de lunes a viernes a la misma hora, pero por nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración. Y los días martes, miércoles, jueves, 6 de la mañana, hora Ecuador, tenemos el estudio de los Salmos. Así que muy pendiente de nuestras transmisiones, de nuestras redes sociales. Suscríbete, dale me gusta, comparte también esta enseñanza. Llegamos que la palabra, la Torá del Eterno corra cada día. Shabbat Shalom para todos y nos vemos en la próxima.